Buen día, iniciamos prácticamente nuestra última sesión de programación en lenguaje C. En esta ocasión vamos a hablar de lo que son los datos estructurados. Los datos estructurados es una manera que nosotros tenemos de poder manejar información de forma ordenada y con estructuras que no teníamos disponibles en las maneras que lo habíamos estado manejando la información anteriormente, que era en base a arreglos. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta sesión? Bueno, tenemos varios, vamos a aprovechar para cumplir varios y vamos a verlo de manera ordenada. Veremos cómo es el diseño de datos estructurados, que en ocasiones en lenguaje C también son llamados registros. Vamos a ver también una manera en cómo podemos capturar las cadenas de texto y para eso vamos a aprender el uso de la función get o getS, la cual nos proporciona varias ventajas con respecto al uso del simple scanf. Vamos a ver también cómo por el uso de cadenas de texto muchas veces nos va a convenir que en ocasiones, debido a ciertas limitantes que tiene la instrucción scanf, pues es preferible que nosotros capturemos toda la información como cadenas de texto y posteriormente las convirtamos al tipo de dato numérico que necesitemos, ya sea un long, ya sea un int, o sea un entero, o un float, un valor de punto flotante. Y finalmente, vamos a ver cómo tenemos que pasar la información de un registro entre lo que viene siendo cómo se declara, cómo se manda invocar dentro de un programa principal, cómo se refiere en un programa principal, cómo se transfiere todo un registro de un programa principal a un procedimiento por medio de parámetros. En qué momento se hace por referencia y en qué momento se hace por valor. Entonces es algo que estaremos viendo a continuación, ¿sí? Bueno, primero que tenemos que manejar. En nuestro programa anterior habíamos nosotros visto que podíamos manejar nosotros los arreglos para hacer cosas que pudieran ser útiles. Por ejemplo, teníamos nosotros un pequeño programita de control escolar en donde manejábamos un arreglo de una sola dimensión, en donde nosotros teníamos almacenados los nombres de nuestros estudiantes, ¿sí? Ahí nosotros habíamos almacenado Andrea, José, Edwin, Isabel y Alan. Y para eso lo que estábamos usando era un arreglo, bueno, en realidad bidimensional. ¿Por qué? Porque era un arreglo de dos dimensiones. Teníamos una fila o columna y teníamos 10 columnas porque se utilizaban 10 caracteres para almacenar el nombre, ¿sí? Entonces podríamos decir que pues estábamos manejando ahí una longitud de 10, pero al momento de nosotros querer almacenar los datos de calificación e inclusive el promedio, nosotros teníamos que declarar otro arreglo. En esta ocasión ese arreglo, que era de dos dimensiones, una tablita, en donde teníamos nuevamente 5 filas y en este caso teníamos 5 columnas. Acuérdense que siempre las filas y las columnas en C empiezan con 0. Teníamos que utilizar a fuerza dos arreglos por el tipo de datos que manejábamos. Los arreglos tienen el inconveniente que única y exclusivamente se puede declarar un arreglo con un solo tipo de dato. El arreglo o va a ser de valores enteros, o va a ser de valores largos, o va a ser de valores de punto flotante, entre comillas, o va a ser de caracteres, pero no podemos mezclar. Entonces tenemos que crear tantos arreglos necesitemos dependiendo del tipo de datos que manejemos. Pero eso en este momento ya lo vamos a superar. ¿Por qué? Porque a partir de ahora vamos a ver el tema de los tipos de datos estructurados. Recuerden que ustedes tienen un archivo en donde pueden estar consultando lo que viene siendo nuestro curso básico de lenguaje C.
y ahí vamos a poder ver los tipos de datos estructurados, la página en donde lo tenemos disponible y vamos a ver cómo se maneja esto de las estructuras de datos definidas por el usuario, ¿sí? También llamadas registros. Las estructuras de datos son muy variadas. Obviamente están los arrays o los arreglos, pero también tenemos las cadenas de caracteres y sobre todo en este caso los registros. Y vamos a poder tener inclusive algunos más complejos, porque también podemos crear arreglos o arrays de estructuras de datos. Sí, pero nos vamos a ir por partes, hay que ir manteniendo lo suficientemente aceptable nuestra curva de aprendizaje. Entonces, vamos a ver, en este caso se nos propone lo siguiente. Cuando nosotros manejamos las estructuras de datos, lo que sí podemos nosotros llegar a hacer en algún momento es a manejar algo más allá de los simples arreglos, ¿sí? En este caso, ¿qué sería? Bueno, pues nuestra sugerencia sería que vayamos creando una estructura de datos para que sea más fácil el manejo de la información y que de alguna manera sepamos de dónde deriva cada dato. Por decir, si nosotros creamos una pequeña agenda, muy probablemente esa agenda podría tener como campos nombre, apellidos y el número de teléfono. Este conjunto de datos podría tener como nombre contacto. Entonces, podemos nosotros crear una estructura de datos que nosotros definemos que se llame contacto y que tenga como componentes nombre, que sería una cadena de caracteres, apellidos, que sería otra cadena de caracteres, y número de teléfono, que podría ser un entero largo, ¿sí? Pero todos, a pesar de que cada uno de ellos puede ser de un tipo de dato diferente, en este caso cadenas de caracteres y un entero largo, quedarían estructurados bajo el nombre de contacto. Podemos agregar otras tantas cosas más, un login, una contraseña, un correo electrónico, un número de usuario, lo que nosotros querramos, pero ya nosotros lo estaríamos definiendo. ¿Cómo lo definimos? Bueno, pues eso lo hacemos en base a esta estructura. Para crear nosotros tipos de datos, lo que vamos a hacer es que usamos una palabra reservada que se llama structure y entonces sí ponemos el nombre de la estructura, que en este caso era contacto, ¿sí? Luego especificamos el tipo de dato que vamos a manejar, que en este caso podría ser un char llamado nombre de una longitud X de caracteres, podrían ser unos 20, 30 caracteres. Tendríamos otro tipo de dato que también sería un char, que se llamaría, por ejemplo, apellidos, también de otros 20 o 30 caracteres. Y finalmente podremos tener un long, del tipo, tipo long, llamado número de teléfono, ¿sí? Esa sería nuestra estructura para ese contacto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se nos está manejando una estructura que ha sido creada más o menos en base al caso anterior. Aquí nos manejaban contacto, nombres, apellidos, número de teléfono. Y acá abajo nos manejan uno que es para cuentas de correo electrónico, que sería el nombre o login, la clave de acceso o el password, la dirección de correo electrónico y el número de usuario. Y pues aquí lo tenemos. Se invoca una nueva estructura que va a recibir el nombre de cuenta de correo y dentro va a tener un dato llamado login, que va a ser un char de 256 de longitud, un password, también va a ser un char de 256, un correo electrónico que se le da la misma longitud, también char, y un número de usuario que es un entero, ¿sí? Entonces, así es como se puede crear una estructura. Entonces, aquí tenemos otro caso, una estructura llamada coordenadas que tiene dos componentes, una variable X, que es de punto flotante, y una variable Y, que es de punto flotante. Y así por el estilo podemos almacenar
podemos crear otro tipo de estructuras, por ejemplo en esta llamada persona, en donde tenemos el nombre, el apellido, que son cadenas, la edad, que es un entero, y la altura, que es una variable punto flotante. Todas esas pueden ser utilizadas y se declaran de esta manera. Nosotros tenemos la estructura creada, entonces ahora sí creamos una variable de ese tipo. Así que de esa manera, por ejemplo, si yo tengo punto A, pues va a ser del tipo de estructura coordenadas, ¿sí? Así como nosotros tenemos acá nuestra cuenta de correo, esta es la estructura de cuenta de correo, pues ahora se va a declarar una variable llamada cuenta Luis, que va a ser precisamente ese tipo de estructura. A la hora de invocar cada uno de los componentes se hace de esta manera. Se utiliza el nombre que estamos usando de variable para la estructura, punto, ¿sí? Que es el carácter que se va a utilizar para hacer referencia al componente, y ahora sí el nombre del componente que fue dado en la estructura, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos acceder a cada uno de los datos almacenados en la estructura por medio de cada uno de los componentes, haciendo referencia a la variable de la estructura, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos cuenta Luis.usuario, cuenta Luis.login, cuenta Luis.password, cuenta Luis.email, cuenta Luis.número de usuario, ¿sí? Entonces así de esta manera es como se utilizan cada uno de los componentes de la estructura, ya sea para que despleguemos su valor o para que capturemos el valor, ¿sí? Entonces, de esa es la manera como se usa. Aquí lo podemos ver. Tenemos las dos estructuras que se crearon en ejemplos de las páginas anteriores. Por ejemplo, la estructura persona. Va a llegar un momento en donde nosotros declaramos una estructura persona, en este caso la variable mi vecino, que va a ser de este tipo de estructura. Y aquí más abajo vemos cómo se empieza a manejar. Se captura el valor Juan a nombre, utilizando precisamente las reglas que nosotros especificamos, mi vecino, punto, nombre, ¿sí? Ya lo tenemos. Mi vecino, punto, edad, y ya empezamos a capturar la información. Y de la misma manera podemos empezar a desplegar la información, usándola tal cual. Por ejemplo, mi vecino.nombre, con el cual nosotros desplegamos en pantalla el nombre, nosotros que lo habíamos capturado de esta otra manera, pero pues creo que queda muy claro cómo se hace esas referencias, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como nosotros podemos hacer uso de estas estructuras de datos. Aquí tenemos otro ejemplo, porque aparte podemos hacer estructuras anidadas. Esto es una estructura de datos dentro de otra estructura, y eso es muy normal que ocurre. Por ejemplo, una fecha de nacimiento ya de antemano es una estructura de datos que tiene como componentes el día del nacimiento, el mes del nacimiento y el año del nacimiento. Entonces tenemos una estructura de datos que puede ser fecha de nacimiento. El nombre de una persona, el nombre completo de una persona también es una estructura de datos, porque es el nombre de pila, el apellido paterno y el apellido materno. Entonces es una estructura de datos. Si yo quiero hacer un registro, por ejemplo, de alumnos, pues puedo crear una estructura de datos que tenga componentes individuales, como sería tal vez su número de control, su correo electrónico tal vez, pero también tendría estructuras de datos como el nombre completo y la fecha de nacimiento. Entonces, puedo crear yo una estructura anidada. Aquí tenemos un ejemplo en el cual nos dice, tenemos dos estructuras básicas que son datos de teléfono, en donde nosotros tenemos, por ejemplo, nombre y número de celular. Esa es la estructura de datos de teléfono, que es lo que tenemos en esta parte. Y tenemos otra estructura que es la correspondiente a almacenar la información del correo electrónico, en donde los componentes son login y email, que es esta otra estructura. Y con ello vamos a crear una estructura más compleja llamada estructura datos de usuario, en la cual tenemos
las dos estructuras anteriores, la de datos de teléfono, que se encuentra declarada aquí, y la de cuenta de correo, que se encuentra declarada aquí. O sea, están estas dos estructuras, estas dos, están declaradas para crear una estructura más grande. Datos de usuario. Esa es una estructura anidada, ¿sí? Entonces, obviamente, a la hora de declararlo es un poco más complejo porque vamos a tener, sí, vamos a crear una variable, en este caso la estructura de datos, datos de usuario, se genera una variable llamada vecino, pero este vecino va a tener que utilizar, sí, estos componentes, pero en base a de qué estructura corresponden. Por ejemplo, mi vecino puede tener sus datos de nombre y número de celular, pero no va a ser mi vecino nombre y mi vecino punto nombre y mi vecino punto móvil. Va a ser mi vecino punto teléfono punto nombre y va a ser mi vecino punto teléfono punto número móvil. Aquí lo tenemos abajo, si se fijan, ¿sí? Entonces, cada variable que se declare de un tipo estructura anidada se va a invocar con el nombre de la variable, la estructura anidada y el componente de la estructura. Entonces, por eso tengo mi vecino.teléfono.móvil, ¿sí? Y mi vecino teléfono.móvil, ¿sí? O mi vecino teléfono.nombre, ¿sí? Entonces, si tenemos estructuras anidadas, a la hora que los invoquemos, sí, usamos la variable que declaramos, pero mantenemos nuestra estructura anidada para invocar cada uno de los componentes. Inicializar estas estructuras, pues se pueden inicializar así, de esta manera. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Yo declaro una estructura de tipo coordenadas y aquí puedo manejar la variable con la cual estoy declarando esa estructura de datos, pero igual puedo iniciar o igualarla de inicio con ciertos valores. Eso sí, tienes que respetar la secuencia de los valores. Esto va a corresponder a X y esto va a corresponder a Y. O sea, tenemos que respetar la secuencia, los valores que aquí vamos a estar entregando para inicializar tienen que corresponder con la secuencia en que la estructura está declarada. No nos podemos saltar ningún dato. Lo que sí podemos hacer es declarar la información de manera secuencial, aunque no proporcionemos todos los datos de la estructura. Yo, por ejemplo, aquí podría declarar el primer componente como 0 y no dar referencia de este, ¿sí? Entonces, nada más tendría el valor para este y el valor de este otro, pues dentro del programa lo tendríamos que estar proporcionando o declarando. Pero pues bueno, eso lo vamos a ver ya en otro ejemplo posteriormente. Ok, entonces, ya que tenemos nosotros estas estructuras de datos, vamos a crear nosotros una para manejar un programa. En este caso, nuestra idea es crear un programa que nos sirva para almacenar información de una especie como de agenda. Y va a ser con estructura de datos anidados. ¿Qué es la información que nosotros vamos a tener? Vamos a aprovechar esas estructuras que acabamos de comentar, que van a ser, bueno, vamos a tener almacenados los registros de un cliente y para eso nosotros le vamos a proporcionar un número de cliente, un RFC, un teléfono, pero también vamos a almacenar su nombre completo, estructurado por nombre, apellido paterno y apellido materno. Eso va a ser una estructura llamada dato cliente. Vamos a tener otra estructura que va a ser la de la dirección, que aquí le estoy llamando yo address, que va a ser la calle, el número exterior, la colonia, el código postal, la ciudad
y el estado. Y vamos a tener otra estructura llamada fecha, que va a ser de la fecha de nacimiento. Ahí vamos a tener el día, el mes y el año. Ahora bien, cada uno de estos componentes son tipos de datos diferentes. Por ejemplo, yo aquí lo estoy manejando. El número de cliente, que así es como nosotros lo invocamos, porque vamos a utilizar la estructura cliente, pero le vamos a usar una variable llamada cliente crédito. El número de cliente es un long, ¿sí? El RFC es una cadena de caracteres de 14 posiciones. Y luego ahí adentro vamos a invocar nuestras estructuras anidadas. Dato cliente, domicilio y fecha. ¿Sí? Que son dato cliente, address y fecha. A las cuales yo voy aquí fíjense cómo aquí ya son nombradas o cómo se les da un cierto nombre de referencia, que va a ser usuario, domicilio y FECNAC. Usuario va a ser de dato cliente, domicilio va a ser de tipo address y FECNAC va a ser de tipo fecha. Y también estoy utilizando teléfono, ¿sí? Teléfono lo voy a meter en un entero largo, en un long, ¿sí? Entonces, estas estructuras están siendo declaradas más arriba. Dato cliente va a ser nombre, apellido paterno y apellido materno. Aquí tenemos la estructura. La estructura address va a ser calle, número, colonia, código postal, ciudad y estado. Y fecha va a ser día, mes y año. Acuérdense que en C, inclusive también en Java, los caracteres especiales como la ñ no son tomadas en cuenta en el estándar ANSI. Entonces, si llegamos a utilizar ñ, pues nos puede generar algún pequeño problema. Así que mejor, en lugar de poner año, ponemos, por ejemplo, año, ¿sí? Entonces, por eso lo estoy manejando así como año. Entonces, estas son mis dos estructuras que van a quedar aquí anidadas dentro de la estructura de datos que voy a manejar llamada cliente. Y dentro del programa la voy a invocar mediante una variable llamada cliente crédito, ¿sí? Entonces, esta es la estructura que voy a manejar para mi programa. Aquí lo tenemos nuevamente. Y yo la puedo declarar de la siguiente manera. Structure cliente y la variable se va a llamar cliente crédito. Inclusive desde el inicio yo estoy asignándole su primer valor. Entre llaves estoy poniendo un 1 que corresponde a ¿qué? Al número de cliente, el RFC que corresponde al Registro Federal de Contribuyentes, Jesús que corresponde a ¿qué? Al nombre, Robledo corresponde al apellido y Fernández que corresponde al apellido materno. Si se fijan, no estoy declarando todos los datos, solamente estoy declarando los componentes de inicio o los primeros componentes, número de cliente, RFC y dato cliente. En otras palabras, estoy declarando los de estos, pero falta declarar lo de todos estos otros más. Pero por lo pronto así lo podemos dejar. ¿Por qué? Porque quiero que cuando en el programa arranque me indique de qué usuario quiero capturar información, ¿sí? Entonces para eso nos vamos a ir al archivo que nosotros tenemos preparado. Tienen dos archivos, hay uno que se llama datos cliente, va a ser el primero que nosotros vamos a abrir. Lo podemos abrir con nuestro blog de notas para que veamos el programa. En este caso, pues lo que yo voy a hacer inmediatamente es que lo voy a copiar y lo voy a mandar a mi emulador para tener ahí mis datos almacenados. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Bueno, pues tenemos declaradas nuestras librerías de inicio. Entre ellas tenemos algo interesante que es esta inclusión de la librería StandardLib, que la vamos a ver en un momento más. Declaramos nuestra estructura de datos, que si se fijan, pues es la estructura de datos de la cual ya estuvimos hablando en las diapositivas.
¿sí? Estas son nuestras estructuras anidades y aquí ya tenemos nuestra estructura principal, la que es cliente con número de cliente, RFC, las otras estructuras anidades como son la de usuario, la de domicilio y la de fecha de nacimiento y finalmente el número de teléfono, ¿sí? Vamos nosotros a declarar aquí ciertas variables como son por ejemplo esta captura entero y captura long. En un momento más vamos a ver de qué tratan estas funciones y pues en nuestro programa principal lo que vamos a hacer es que vamos a invocar, como habíamos dicho, nuestra estructura de tipo cliente, que es esta que tenemos aquí arribita, ¿sí? Nuestra estructura principal con nuestras estructuras anidades. La vamos a declarar y vamos a manejar una variable llamada cliente crédito. Vamos a hacer como si fuera un registro de una cartera de clientes. Se declara, en esta parte se declara y en esta otra parte se inicializa el primer registro. Solamente es el primer registro, ¿sí? Tal y como dijimos. Entonces, con eso yo voy a empezar a desplegar mis primeros datos. Voy a poner captura de los datos del siguiente cliente y despliego el cliente crédito punto cliente. Entonces voy a mostrar el número de cliente, que es este que tenemos aquí. Voy a desplegar el RFC, que es cliente crédito RFC. O sea, voy a desplegar esto. Voy a desplegar también los datos correspondientes al nombre del cliente, ¿sí? Con este printf yo estoy desplegando nombre de cliente, apellido paterno y apellido materno, ¿sí? Va a ser cliente crédito, punto usuario, punto nombre, porque acuérdense que es parte de esta estructura anidada, usuario, que aquí la tenemos, o sea, nombre, apellido paterno y apellido materno. Aquí lo estamos declarando. El siguiente que es cliente crédito, punto usuario, punto apellido paterno. Y cliente crédito, punto usuario, punto apellido materno. ¿Sí? Y a partir de ahí entonces sí pido que me capturen el resto de los datos. Aquí vamos a empezar con algo interesante. Si se fijan ustedes, para capturar la calle, para capturar cliente crédito, punto domicilio, punto calle, que es una cadena de caracteres, ¿sí? No estoy utilizando la instrucción scanf, ¿sí? No estoy usando ahora scanf. ¿Por qué? Ahí les va la razón de por qué no estoy utilizando la instrucción scanf. Sucede que scanf, cuando nosotros queremos capturar cadenas de caracteres, no es muy útil. ¿Por qué? Imagínense que yo quisiera capturar aquí la calle. En este caso, la calle puede ser un nombre complejo. Imagínense que sea Calzada Agustín Castro. Si yo uso scanf para capturar cliente crédito, punto domicilio, punto calle, y le pongo Calzada Agustín Castro, lo único que me va a almacenar va a ser la palabra calzada. Ah, chirrión, ¿y qué pasó con el resto? Bueno, sucede que scanf, cuando se captura una cadena de caracteres, solamente captura los caracteres hasta la aparición de un espacio. Cuando detecta un espacio, en ese momento suspende la captura y solamente da por válido los primeros caracteres que capturó. Para capturar, imagínate un nombre. Si el cliente se llama María de Lourdes, solamente capturaría María. Entonces, no nos serviría. Entonces, lo que vamos a usar ahora es una instrucción llamada getS. Gets, ¿sí? Gets tiene la ventaja que sí nos permite capturar una línea completa, ¿sí? Entonces, gets es una instrucción de estándar IO, la podemos utilizar y la manera en como nosotros
la podemos manejar es precisamente de esta forma. Get S y entre paréntesis ya nada más ponemos cliente crédito.domicilio.calle. Entonces automáticamente se captura la información ahí. Si mi calle es Calzada Agustín Castro, me va a capturar todo. Calzada Agustín Castro. O sea, va a ser mejor que el uso del scanf. Entonces, para en el caso que nosotros estemos capturando cadenas de caracteres, vamos a utilizar getS en lugar de scanf. ¿Sí? Podemos dejar el scanf para el uso de valores numéricos, pero también vamos a tener un problema. Sucede que scanf en ocasiones lo que te toma es el valor numérico, ¿sí? Cuando detecta un enter, deja de capturar. El problema es que ese enter en un scanf puede dar lugar a que el control del lenguaje C se confunda y ese enter o ese salto de línea sea tomado por la siguiente captura, ¿sí? Si yo, por ejemplo, aquí que tengo el número de código postal, lo utilizara con scanf, al momento que le doy el enter, el número de código postal, por ejemplo, 35,000, me lo tomaría para código postal, para cliente crédito, domicilio.código postal. El problema es que el enter o ese retorno de línea me lo tomaría para la siguiente variable, cliente crédito domicilio punto ciudad, y no es lo que nosotros queremos. Entonces aquí viene mi recomendación. De preferencia a la hora de que nosotros capturamos datos, siempre es conveniente que los capturemos en una cadena de caracteres, y si ese dato es un dato numérico, hagamos una conversión. Utilicemos una función que nos permita convertir esa información de cadena de caracteres al tipo de dato numérico que tengamos que manejar. Por eso es que estamos utilizando ahorita esta función creada por el usuario que se llama captura int. Si se fijan, aquí tenemos una que se llama captura int y captura long. Esas dos yo las creé, son funciones creadas por un servidor y las tenemos declaradas aquí arriba. ¿Sí? ¿Para qué las voy a utilizar yo? Pues precisamente para capturar valores numéricos en una cadena de caracteres y convertirla a su valor numérico. Y de esa manera evitarme yo dolores de cabeza con las capturas y evitar de que pues me haga algunos comportamientos anómalos. Vamos a ver cómo funciona eso. Tenemos la primera, que viene siendo captura int. ¿Cómo funciona? Bueno, captura int, yo voy a recibir una cadena de caracteres, que en este caso, bueno, mea culpa, está muy cortito, solamente estoy manejando 12 caracteres, pero ustedes pueden ampliarlo a más. Pónganle, por ejemplo, no sé, 40 caracteres, lo que ustedes consideren, y yo recibo en esta variable llamada paso, declaro precisamente, bueno, flush, esta instrucción que utilizo yo aquí es para limpiar el buffer de teclado, asegurarme que el buffer no tiene ningún dato basura para que no me vaya a afectar a la captura de mi variable, ¿sí? De los datos que voy a capturar. Entonces simplemente ustedes úsenlo así tal cual, flush, y entre paréntesis se maneja estándar IN, que quiere decir que me va a limpiar el buffer correspondiente a la entrada estándar que viene siendo el teclado. Y luego entonces sí declaro gets paso, que es la cadena de caracteres en donde voy a recibir la información. Y entonces sí retorno aquí a un entero no asignado con atoy paso. Entonces de esta manera atoy es una instrucción, es una función ya definida por el usuario, definida por el sistema,
que se encuentra dentro de esta librería StandardLib, ¿sí? La librería StandardLib te permite a ti manejar ciertas funciones de conversión. Por ejemplo, está la función atof, con la cual tú conviertes una cadena de caracteres a un valor de punto flotante o un doble. Está atoy, que te permite convertir una cadena en un entero, ¿sí? Esas son parte de la librería StandardLib. Hay otras más, ¿sí? Aquí las tenemos. Atol, así se maneja. Tienes que declarar la librería StandardLib.h, utilizar el atol con una variable de cadena de caracteres y eso te va a devolver un long. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tienes el 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo metes al atol y te da un valor long. Está también atoy, que es de la misma librería, entregas una cadena y con atoy te va a regresar un entero, ¿sí? Entonces, así es como funciona. También hay otro más que viene siendo atof. Si tú tienes que manejar punto flotante, ya sea un float o un doble, puedes utilizar este. También es de la librería StandardLib. Le entregas una cadena y te entrega un doble. Entonces, por ejemplo, aquí tienes 3.1415, se entrega como cadena, con atof se convierte a un punto flotante, ¿sí? Entonces, de esa manera es como nosotros lo podemos estar manejando. Entonces, así es como yo estoy manejando ahora mis valores numéricos. Por ejemplo, el código postal es un long. Entonces, yo lo entrego a captura long y de esa manera obtengo código postal en formato long. Las que son de carácter, cadena de caracteres, los manejo con el getS. Las que son, por ejemplo, enteras, como vienen siendo el día, mes y año de la fecha de nacimiento, las manejo con mi captura int para dárselas a la variable que es entera. Y de esa manera, pues ya puedo capturar todos mis datos y finalmente los muestro. Aquí ya estoy mostrando los datos que yo capturé. Aquí estoy yo mostrando el nombre del usuario. Despliego nombre de pila, apellido paterno, apellido materno. Y en la siguiente línea despliego el domicilio, el número exterior. Y en la parte de abajo muestro el código postal, el domicilio, la colonia, la ciudad y el estado. Y más abajo muestro el formato para fecha de nacimiento y despliego el número de teléfono. Solamente estoy manejando un solo dato, ¿sí? Un solo cliente a capturar. Lo podemos correr y quiero que ustedes observen lo siguiente. Si se fijan que al momento que yo lo ejecuto y compilo me aparecen estos warnings. Bueno, aunque me aparezcan estos warnings, de todas maneras se ejecuta el programa, ¿sí? Los warnings son advertencias cuando utilizamos nosotros ciertas instrucciones que pueden conllevar cierto riesgo por desborde de datos, por ciertas incompatibilidades o cosas así por el estilo. Eso va a pasar si utilizamos getS. Y en la actualidad hay otras instrucciones que se recomiendan mejor que el getS, como el getLine. Pero de momento vamos a usar solamente getS para mantener simplificadas ciertas cosas. Entonces, ustedes no se apuren porque les aparezca esto. Estamos en fase de aprendizaje, así que lo podemos manejar. Si se fijan, aquí ya nos apareció capture datos, ¿sí? Capture los datos del cliente, que es lo que tenemos en esta parte de aquí. Ya me desplegó el número de cliente, ya me desplegó el RFC, ya me desplegó el nombre completo del cliente. Si se fijan, aquí ya me lo está poniendo. Y ahora sí me dice, capture datos del domicilio fiscal. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener que capturarle? La calle. Entonces, aquí yo puedo poner, por ejemplo, Calzada Agustín Castro, ¿sí?
doy Enter. Número exterior, voy a poner 1220. Acuérdense que todas estas capturas estamos utilizando nuestro getS, aunque sean numéricos. Cuando son numéricos va a estar haciendo la conversión, ya sea con atoy o con atof, en base a la variable, a la función que nosotros construimos, captura long o captura int. Colonia, le voy a poner aquí como colonia Las Rosas. En código postal 35,000. Ciudad Gómez Palacio. Estado Durango. Captura fecha de nacimiento en el orden que se le solicita. Día, yo le voy a poner por ejemplo 18. Mes 03. Año 72. Teléfono 871-150-2020. Y doy Enter y listo, ya terminó de hacer la captura y ahora sí me despliega los datos capturados en el orden en donde dijimos que lo desplegara. Vamos a ver cómo pedimos que se desplegan los datos: número de cliente y RFC. Número de cliente y RFC. Luego pedimos que nos desplegara nombre, apellido paterno y apellido materno. Ahí lo tenemos todo juntito, ¿sí? Acuérdense que estos son datos que nosotros entregamos desde que inicializamos, pero los siguientes sí son capturados por nosotros, ¿sí? Domicilio, y me va a desplegar el nombre de la calle y el número exterior, ¿sí? En el formato este. Entonces me pone Calzada Agustín Castro, número 1220. Lo siguiente que va a desplegar es el código postal, la colonia, ciudad y estado. Pues aquí lo tenemos, código postal 35,000, Las Rosas, Gómez Palacio, Durango. Fecha de nacimiento, le dimos un cierto formato y le pusimos las diagonales. 18 del 03 del 72 y el teléfono, pues tal cual, ¿sí? Y con eso concluye nuestro programa. Hicimos la captura de nuestros datos en una estructura de datos. Esta es la captura de un registro, ¿sí? Ok, entonces ya supimos cómo hacerlo. En esta ocasión fue algo muy sencillo porque todo lo teníamos prácticamente aquí en nuestro programa principal, ¿sí? Bueno, pero en ocasiones va a suceder que nosotros todo esto lo requiramos utilizar desde un programa más complejo en donde vamos a tener que estar invocando procedimientos y funciones. Entonces hay que saber cómo manejar estas estructuras de datos en base a parámetros. ¿Por qué? Porque las estructuras las vamos a tener que entregar en base a parámetros en algunas funciones. Esto tiene su grado de complejidad porque pasar estructuras de datos entre el programa principal y un procedimiento tiene su chiste. Muchas veces es conveniente que lo hagamos por referencia o por valor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos una estructura de datos llamada tipo producto. Aquí tenemos los componentes. Cuando nosotros vamos a declarar un procedimiento, nosotros usamos tipo producto, pero la variable que vamos a utilizar va a ser la variable P para tipo producto, pero en la declaración del procedimiento vamos a manejarlo con un asterisco al inicio para indicar que nosotros esa estructura de datos la estamos proporcionando por referencia, la vamos a pasar como argumento por referencia. Dentro del programa principal se puede hacer referencia a él. Fíjense aquí como, por ejemplo, aquí está siendo declarado, ¿sí? Bueno, en este caso se va a hacer algo más complejo porque se va a crear un vector o un arreglo en base a esa estructura, pero la estructura es declarada dentro del programa principal del main y a la hora que se está utilizando junto con el procedimiento se está invocando por medio de ampersand por referencia. Entonces,
Cuando declaras el procedimiento se maneja con un asterisco por referencia y dentro del programa principal se maneja con un ampersand por referencia. Y dentro del procedimiento tú lo manejas aquí con el asterisco por referencia y cada uno de los componentes los puedes estar manejando también con el asterisco, ¿sí? O en su caso los puedes manejar de esta manera, ¿sí? Con la variable que tú declaraste y con un guión medio mayor que, y haciendo referencia al componente. Al menos a mí así se me hace más fácil que manejarlo de esta otra manera, que es lo que hicieron aquí. Entonces, mi recomendación, dentro del procedimiento, pues sí, lo vamos a manejar así como asterisco para indicar que lo estamos trayendo por referencia, la variable de nuestra estructura de datos, y a la hora de manejar los componentes, yo prefiero manejarlos de esta manera, ¿sí? La variable de la estructura de datos, flechita o guión medio mayor que, y luego el componente, ¿sí? Entonces, es una recomendación. Aquí lo tenemos todo en una sola pantalla. La estructura de datos se declara de esta manera. Dentro del programa principal se declara una variable para usar esa estructura así, tal cual. En este caso, así, esto que tienen corchetes porque están generando un arreglo. Ahorita no se preocupen tanto por eso de los arreglos. Ya lo manejaremos después. Pero al momento que tú invocas el procedimiento, lo manejas como ampersand, ¿sí? Dentro del procedimiento lo vas a manejar como asterisco. Dentro del procedimiento se maneja como asterisco, dentro del programa principal como ampersand, ¿sí? Dentro de la declaración del procedimiento, asterisco, asterisco, en el programa principal como ampersand. Y dentro de nuestro procedimiento, pues de preferencia manéjalo de esta manera. La variable y su flechita al componente. Así es como yo recomiendo que de preferencia lo estén utilizando. Bueno, vamos a hacer el mismo programa, pero utilizando precisamente esto, ¿sí? Lo que son el uso de parámetros dentro de funciones o procedimientos. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a usar nuestro programa principal de esa manera. En este caso, lo que voy a hacer es que yo voy a dar de baja este programita y voy a abrir mi otro programa que les estoy proporcionando, que es este que dice estructura de datos cliente con procedimiento, ¿sí? Lo abrimos, yo lo abro en este caso en mi blog de notas, lo selecciono todo, lo copio y lo mando acá, ¿sí? Entonces aquí tenemos, es prácticamente lo mismo, en la misma estructura de datos. La única diferencia que nosotros tenemos es que ahora estamos declarando dos procedimientos adicionales, uno llamado captura registro y otro muestra registro, ¿sí? ¿Dónde los vamos a usar? Pues en el programa principal. Fíjense cómo ahora el programa principal solamente tiene dos líneas, captura registro y muestra registro. Y estamos manejando precisamente ahí dentro del programa principal, como dijimos, el ampersand. Dentro del main, lo dijimos, vamos a utilizar el ampersand. Dentro del main, ¿sí? Vamos a usar el ampersand. Pero cuando declaremos nuestros procedimientos vamos a usar el asterisco. Aquí lo vemos. Por ejemplo, estoy utilizando muestra registro, mientras en el main utilizo el ampersand, aquí estoy utilizando el asterisco, ¿sí? Para usar la estructura de datos con esto que dice aquí del paso cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener adentro? Pues lo que desplegábamos de los datos de nuestro cliente, pero fíjense que ahora estoy usándolo así, paso cliente, ¿sí? Flechita, o sea, nuestro guión medio mayor que num cliente, ¿sí? Si se acuerdan, antes utilizábamos el punto, paso cliente punto num cliente.
Ahora estamos utilizando las flechitas y así va a ser para cada uno de ellos, ¿sí? Ahí lo tenemos. Paso cliente flechita, usuario, apellido paterno. Paso cliente flechita, usuario, apellido materno. En todo se va a usar. Captura registro. También lo tenemos aquí arriba. Es el mismo código. La única diferencia es que pasamos por referencia con nuestro asterisco adelante de la variable, ¿sí? Y todo lo demás, pues utilizamos la regla que definimos nosotros, ¿sí? Usar la variable paso cliente y luego nuestra flechita para hacer referencia al componente, ¿sí? Entonces es lo mismo. Esto es lo mismo que ya teníamos en el programa anterior. Acuérdense nada más la regla. Nosotros lo que vamos a hacer es que aquí estamos declarando nuestra estructura. Nuevamente estamos dándole datos iniciales, que son los primeros datos de la estructura. Dentro de cuando nosotros damos de alta o declaramos nuestros procedimientos, esa estructura o esa variable de la estructura la vamos a manejar con asterisco al inicio para pasar como referencia. Dentro de la declaración de nuestros procedimientos también la vamos a manejar como asterisco, pero dentro del main eso se maneja con ampersand. Y de esa manera nosotros podemos ejecutar y vamos a ver que tenemos lo mismo. Recuerden, los warning los tenemos por el getS. Y lo de abajo va a ser igual. Por ejemplo, tenemos aquí calle, pongamos calzada, por ejemplo, Boulevard Miguel Alemán, número 340, Colonia El Campestre, código postal 3501, Ciudad Gómez Palacio, Estado Durango, día 18, mes 04, año 81, teléfono 871-140-2020, y ahí lo tenemos. O sea, tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ahora estamos utilizando procedimientos porque posteriormente nuestro programa lo podemos alterar para que nos solicite datos de más usuarios o más personas. Entonces es más conveniente que utilicemos procedimientos o funciones. Entonces, pero el resultado podemos verlo ahí, es el mismo. Solamente hay que tomar en cuenta estos dos casos en particular que vimos. Uno en donde todas las instrucciones están dadas dentro del main, o mejor, que está dentro del main, lo único que estamos es invocando procedimientos que se van a encargar de la captura de los datos y de desplegar en pantalla los datos. Entonces, con ello, pues prácticamente estaríamos dando por terminado lo que viene siendo la referencia de cómo se manejan las estructuras de datos. Y van a ver que manejando estas estructuras de datos de esta manera es mucho más sencillo que utilizar arreglos y nos va a dar el inicio de poder nosotros almacenar esa información. La vamos a poder estar almacenando, por ejemplo, a archivos de texto o archivos binarios, o inclusive esta es la estructura que prácticamente nosotros tenemos cuando manejamos las tablas en una base de datos, ¿sí? Entonces, hasta aquí dejamos esta clase de lo que viene siendo lenguaje C con lo que fueron las estructuras de datos, la conversión de datos de cadena de carácter a variables numéricas y el paso por referencia de la información de una estructura de datos con entre el programa principal y lo que vienen siendo los procedimientos, ¿sí? Ya posteriormente en un material aparte les estaré proporcionando la información de lo que será la evidencia a desarrollar.